nombre del Señor. Qué bueno es adorar al Señor. Qué bueno es exaltar su santo y divino nombre. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder levantar manos a Él y poder declarar a través de nuestra adoración a Él de que Él nos ha hecho libre. Gloria al nombre del Señor. Si hay algún amigo que está en esta mañana o algún hermano que nos visita de otro lugar, quisiéramos que se ponga de pies o que levante su manito para así darle la bienvenida. Dios te bendiga. Qué bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Amén. Han escogido el mejor lugar. Es estar juntos en esto que hemos constituido casa de Dios y adorar al Creador. Así que yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso nueva vez a estas vidas que están en este lugar. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, al igual que nosotros. Dios va a tratar con tu corazón. Así que está atento. No deje que el que está a tu lado te entretenga. Está atento a lo que Dios quiere decirte hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños tienen su clase bíblica. Amén. De 10 años hacia abajo. Vamos a permitir a los niños salir a su clase bíblica. Los niños de 10 años hacia abajo salen a su salón de clase para que allí reciban una palabra de edificación para sus vidas. Amén. Dígale al que está a su lado, qué bien te ves. Dígale, bienvenido a la casa de nuestro Dios. Vamos a acomodarnos. Vamos a acomodarnos. Gloria a Dios. Amén. Hoy es el lanzamiento de la serie del mes. El mes pasado estuvimos hablando sobre la fe disruptiva y en este mes estaremos hablando sobre la oración disruptiva. Amén. La oración disruptiva. Escuchen este audio, por favor, todos, y los que están mirando a través de la televisión, escuchen y vean este video. Hay hombres y mujeres que han orado con fe y lo imposible ha sucedido. Como Josué, que oró con autoridad y el sol se detuvo. Como Elías, que levantó un clamor y el fuego descendió. Esa es la oración disruptiva, la que desata lo que está atado, la que ejerce autoridad, la que transforma vidas, hogares y naciones. Prepárate como nunca antes, porque cuando oras con autoridad, el cielo responde. Oración disruptiva, una actividad espiritual que influye en el mundo natural. Nuestra nueva serie. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Dios. Le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Génesis capítulo 1, su versículo 26. Mantenga la Biblia abierta en esa lectura o versículo de la palabra, porque en el día de hoy quiero poner un fundamento para que usted entienda cuál es la definición de la oración disruptiva. El presidente de los Estados Unidos lo hace. El primer ministro de Israel lo hace. El presidente del pueblo palestino lo hace. La reina de Inglaterra lo hace. Los judíos lo hacen.
Los musulmanes lo hacen, los hindúes lo hacen, los budistas lo hacen, los paganos lo hacen, los impíos lo hacen, los cristianos lo hacen, los hijos de Dios lo hacemos. Y pocos están seguros de que funciona, y muy pocos creen que es necesario. ¿Y qué es? Orar. Orar. La oración puede ser designada como el primer producto global de la religión. No importa cuán diversas puedan ser las religiones del mundo, la oración es un ritual y es una práctica común que todas las religiones del mundo adoptan. La oración básicamente es el neutralizador de la religión. Sin embargo, a pesar de que todas las religiones del mundo oran, la oración es una práctica malinterpretada, es una práctica malentendida por muchos religiosos. Sin embargo, entender el misterio de la oración es el deseo de todo hombre que busca a Dios con todo su corazón. Muchos paganos desean conectarse con lo divino. Desde la antigüedad existían culturas que trataban mediante ritos tener una interacción con lo divino y acudían hasta cierto punto a la práctica de la oración y tenían la oración como un ritual. Son muchas las personas que hallan consuelo a través de la oración. Sin embargo, son muchas las personas que aún en el día de hoy le cuesta entender el misterio de la oración. Algunos comienzan a razonar la oración. Los ateos dicen: nadie nos está escuchando. Dicen los ateos. Otros dicen: ¿acaso Dios me estará escuchando? ¿Acaso Dios me estará prestando atención? De manera que a muchas personas le cuesta entender la oración. Y por eso en el día de hoy yo quiero primeramente, antes de definirle lo que es la oración disruptiva, yo quiero hablarle acerca del principio de la oración. Porque si usted no entiende esta parte acá, no va a entender lo que le voy a explicar a continuación. Para entender el principio de la oración es necesario entender la mente y el propósito del Creador mismo. La oración es un resultado de la estructura de la autoridad entre el cielo y la tierra, la cual fue instaurada por Dios, como también es un producto de la fidelidad de Dios a su palabra. La oración es tan simple como el respeto a la autoridad de Dios. Y esto es debido a que la oración surgió de los arreglos que hizo Dios para la asignación del hombre en la tierra. Esto se dio cuando el Creador habló dos palabras durante el proceso de la creación. El Dios Todopoderoso dijo: y señoré. Cuando creó al hombre, le dijo al hombre: y señoré. Estas palabras son anotadas en el primer capítulo de la Biblia. Cuando usted abre el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, usted se va a encontrar con esta porción de las Escrituras. Específicamente en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Estas palabras son cruciales. Estas palabras son importantes para entender el principio de la oración. Porque en este versículo de la palabra nosotros podemos definir la relación que el Creador había
pensado y deseado con el hombre en el planeta Tierra. Y el mandato del Creador es claro. Dios le entregó al hombre el dominio total de la tierra. Dígale al que está a su lado: Dios le entregó al hombre el dominio total de la tierra. En esos dos versículos bíblicos podemos observar la declaración que Dios le da al hombre. Dios le trazó al hombre parámetros y le dijo al hombre: te entrego la tierra. Es por eso que el hombre no puede habitar en otro planeta, no tiene la facultad para habitar en otro planeta. Por eso el planeta Marte es inhabitable. Júpiter es inhabitable. Venus tiene una temperatura tan alta que los seres vivientes no pueden subsistir en ese planeta, porque Dios creó la tierra por el hombre y para el hombre. Dígale al que está a su lado: Dios creó la tierra por el hombre y para el hombre. Es por eso que yo siempre afirmo que la tierra es la razón de los cielos, porque en la tierra Dios depositó la creación más sublime. En la tierra Dios depositó la creación más hermosa, y es la creación del hombre. Se sabe de los cielos porque la tierra existe. Si nosotros no existiéramos, no se sabiera nada de los cielos. Y necesito que usted abra sus oídos espirituales para que entienda el principio que voy a dejar en sus corazones en el día de hoy. Porque Dios le dio al hombre poder, Dios le dio al hombre dominio, y Dios le dio al hombre autoridad sobre el planeta Tierra. Dios le dijo al hombre: te doy un mandato, te doy el dominio para que domine la tierra. Esa fue la declaración de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dios le dijo literalmente: señoré. En otras palabras, te constituyo en el Señor de la tierra. Nada pasa en esta tierra sin que el hombre lo permita. Lo que le voy a explicar ahora a muchos le volará la cabeza, porque con estas palabras el Creador definió los límites de su derecho para legalmente influenciar e inferir en el reino terrenal. Lo que le voy a explicar ahora, necesito que me preste mucha atención, porque lo que le voy a explicar tiene una gran importancia. Porque algunas personas dicen: pero porque si Dios es Dios, ¿por qué Él no obra de esta o de tal manera? Si Dios es Dios, ¿por qué permite tantas cosas en el planeta? Si Dios es Dios. Lo que pasa es que Él mismo, cuando le autorizó al hombre, cuando le dio el derecho legal al hombre, cuando le dio el dominio total de la tierra al hombre, Él mismo se autolimitó. El Dios que no tiene ningún tipo de limitación, porque es Dios, Él mismo se sometió a sí mismo a su propia palabra y se autolimitó. Y Él no opera si el hombre no le da permiso a través de la oración. Y esa es la base en el principio de la oración. Es importante que usted entienda que Dios es íntegro. Y Dios está comprometido totalmente con su palabra. Y esto es bien importante debido a estos 4 principios que quiero que lo anote por ahí. Esto es bien importante debido a estos 4 principios. Número 1, el propósito de Dios es más importante que nuestros planes. Número 2, Dios ha colocado su palabra incluso por sobre Él mismo. Repita conmigo: Dios ha colocado su palabra incluso
por sobre él mismo. Número 3, Dios nunca violará o incumplirá su palabra. Dígalo conmigo, Dios nunca violará o incumplirá su palabra. Y número 4, la santidad de Dios es el fundamento de su integridad y de su fidelidad. Estos principios son esenciales para entender la naturaleza y el propósito de la oración disruptiva. Porque sabemos por la palabra que Dios le dijo al pueblo de Israel y le dijo a Josué, y abro un paréntesis, no le voy a explicar ese versículo bíblico ahora, sino abro un paréntesis. Pero Dios le dijo a Josué: te entrego la victoria sobre todos tus enemigos. Y salieron a la batalla. Y el pueblo de Israel estaba perdiendo la batalla. Y ya estaba oscureciendo. Ya dentro de un par de horas se hacía de noche. ¿Y qué hizo Josué? Le dio permiso a Dios. Y esa palabra suena un poquito exagerada. ¿Cómo es que le dio permiso a Dios? Le dio permiso a Dios porque Dios en su palabra dice que le ha dado el dominio total al hombre sobre lo creado, sobre la tierra. Y el Señor no puede, escuche bien, porque está comprometido él mismo con su propia palabra. El Señor no puede interferir en los asuntos terrenales, al menos que un hombre con una fe disruptiva y una oración disruptiva le dé derecho legal para moverse. Y por eso Josué oró a Dios y le ordenó al sol que se detuviera, y el sol se detuvo y la luna también. Pero eso se lo voy a explicar después, hasta científicamente se lo voy a explicar, no en esta ocasión, sino después, porque la palabra dice que el sol se detuvo y la luna también, y ese ha sido el día más largo que se ha registrado en toda la historia humana. Qué silencio hay aquí hoy. Entonces es importante que nosotros entendamos que el mismo Dios se comprometió en esencia y se comprometió a sí mismo con su palabra. Y hay una declaración en Proverbio 19, 21 y 22. Esa palabra dice en Proverbio 19, 21 y 22: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Cuando hablamos del consejo de Jehová, estamos hablando de su palabra. O sea, su palabra está por encima hasta de su propio nombre. Para que usted entienda lo comprometido que está el mismo Dios con su palabra. Él se sometió a sí mismo y a su palabra. Por eso incluso Él, como Dios, no interfiere en tu vida si tú no se lo permites. Para Él interferir en tu vida, tú tienes que permitírselo. ¿Me están entendiendo? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no puede moverse a sus anchas en el territorio, en lo natural, sin que un hombre se lo permita. Pero yo voy a seguir profundizándonos. Vamos a seguir profundizándonos en esto. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Eso significa que Dios está tan comprometido con su palabra que Él no puede mentir. Él no puede decir una cosa y hacer otra. Si Él le entregó al hombre dominio sobre lo creado, Él no puede violar ese principio que Él mismo instauró, porque se convertiría en ¿qué? En un mentiroso.
¿Me están siguiendo? Estoy despacito porque hoy es el lanzamiento y quiero que entiendan la definición de la oración disruptiva, porque todos sabemos que orar es hablar con Dios. Orar es toda comunicación con el Padre Celestial. Orar es presentar peticiones ante los ojos de Dios. Pero esa es la parte sencilla de la oración. Esa es la parte comunicativa de la oración. Pero cuando hablamos de la oración disruptiva, es una oración donde tú le permites a Dios que irrumpa en lo terrenal. Es como cuando tú le ordenas a un hueso que está torcido que se enderece, y el hueso por tu oración comienza a enderezarte, porque Dios interfiere en el plano terrenal. Amén. La palabra dice, para ponerle un poquito más de fundamento a este principio, en Isaías 46, 10 y 11, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que dijo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, el consejo de Dios permanece aún por encima de la propia voluntad de Dios, porque ya Él se comprometió desde el principio consigo mismo y con su palabra. Isaías 55, 11 y 12. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Te das cuenta? En Efesios capítulo 1, versículo 11, la Biblia dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y dónde está el designio de su voluntad? En su palabra. Todo está conectado con su palabra. Todo está intrínsecamente conectado con su voluntad, que es su palabra. Y Él no puede operar fuera de su palabra, porque Él se comprometió consigo mismo y con su palabra. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrarnos más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, dice que interpuso juramento. O sea, Él juró por sí mismo cumplir su palabra. Dice que interpuso juramento. No pudiendo jurar por nadie mayor, juró por sí mismo y se comprometió con la palabra que Él ya de antemano había decretado a nuestro favor. Cuando tú entiendes eso, usted va a orar ahora con más sentido, porque usted va a orar con derecho. Y usted va a extraer con derecho lo que hay en el mundo espiritual para que se manifieste en este plano terrenal. Voy a seguir porque estoy poniendo un fundamento. De manera que el compromiso de Dios es con su propósito. Y su propósito está expresado en las siguientes palabras. Mateo 5, 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, todavía el cielo y la tierra pasan y su palabra permanece para siempre. Entonces, estas declaraciones bíblicas revelan el compromiso eterno de Dios, quien no hace concesiones con su propósito y sus planes. Ya Él estableció una palabra y Él no va a hacer concesiones ni con sus planes ni con sus propósitos. En otras palabras, Él no va a hacer ningún tipo de cambio, porque Él no es un Dios que dice una cosa ahora y luego dice otra. Lo que Él dijo es precisamente lo que Él hará,
Y él se está sometiendo a su propia palabra y no puede violarla. Dios no puede violar su propia palabra, porque ahí está expresada su voluntad y su deseo. Él mismo cumplirá lo que ha dicho. Él mismo cumplirá con lo que se ha comprometido. Él no puede violar sus propias palabras. Él no puede violar su palabra hablada ni su palabra escrita. Es ese compromiso a su palabra lo que le da base, escuche bien esto, para que aprenda a orar, para que aprendamos a orar de esa manera. Usted de aquí saldrá loquito y sin idea. Por eso necesito que usted abra su espíritu para que entienda cómo es que se mueve esto en el plano espiritual. Ese es el compromiso de Dios. Dios tiene compromiso con su palabra y nos ha dado la base, el fundamento de la oración disruptiva. La palabra de Dios no es solamente una ley para el hombre, porque también es llamada la ley de Dios. La palabra, se le fue esa, se la voy a volver a repetir. La palabra no solamente es una ley para nosotros, sino que la misma palabra es una ley para Dios mismo. Por eso se llama la ley de Dios. O sea, es una ley donde Él mismo está sometido a esa ley. Esto implica que cada palabra que Dios enuncia es también una ley para Él mismo. Él debe cumplir con lo que Él ha dicho en su propia palabra. Y tiene que cumplir debido a su integridad. Él tiene que someterse a sí mismo debido a su integridad, porque Él no es un hombre para mentir, y por eso Él está comprometido a sus propias promesas y a sus decretos. ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? Diga, Dios está comprometido a cumplir con sus promesas y con sus decretos. Yo, siendo usted, hoy mismo, después que salga de este culto, comienzo a buscar en la Biblia todas las promesas que hay miles de promesas, y yo comienzo a apropiarme de ellas. Haga ese ejercicio, salga de aquí vuelto loco y dile a Dios: tú estás comprometido con tus promesas, y yo creo también en tus promesas, y yo arrebato esas promesas. Eso es oración disruptiva. De manera que el rema para entender la oración disruptiva es lo siguiente: Él colocó su palabra por encima de su propio nombre. Apunte eso por ahí, porque a partir de ahora usted va a orar teniendo ese tipo de conciencia, ese tipo de conocimiento. Él colocó su palabra por encima de su propio nombre. Escucha bien lo que dice el Salmo 119, versículo 89 y 90. En el libro de Salmos encontramos estas palabras. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. La palabra de Dios permanecerá por la eternidad. Por eso Dios es su palabra. Ay, Dios mío. La palabra de Dios es tan eterna como Dios mismo. Por eso la palabra dice que para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos, y permanecerá de generación en generación. Amén. Ahora mira lo que dice el Salmo 138, versículo 2 y versículo 3. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Escucha bien,
Él ha engrandecido su nombre, pero su palabra sobre todas las cosas. O sea que su palabra está por encima hasta de su propio nombre. Y el hecho de que Él coloque su palabra por sobre todas las cosas incluye su propio nombre. Y este es un principio importante, porque uno de los conceptos hebreos para dar nombre a Dios es el ser mismo. O sea, Dios se define en el mundo hebreo como el ser. Porque Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que todavía al día de hoy los judíos no han encontrado una palabra que defina la grandeza de Dios. Él es el que existe por sí mismo, dicen los hebreos, los judíos. Él es el que le da sentido a todo lo que existe. Sin Él nada de lo que existe, sin Él nada de lo que existe, de lo creado, sin Él nada puede subsistir. Escucha bien, ¿cuál es el concepto que los judíos? Yo estuve investigando esto profundamente y me fui allí. Yo cogí un tanque de oxígeno, me puse unos lentes de esos que usan los buzos, una chapaleta, y me metí para allá bien profundo. Escucha bien. Si Dios dejara de existir, todo lo que existe deja de existir en automático. Porque todo lo creado tiene una partícula de Dios. El oxígeno que usted respira todos los días tiene una partícula de Dios. Los árboles tienen una partícula de Dios. Los peces del mar, las aves de los cielos, los animales, todo lo creado tiene una partícula de Dios. Dios es quien sustenta todas las cosas. Dios es el que le da vida a todas las cosas. Dios es el que hace que el sistema solar funcione, porque Dios creó el sistema solar para beneficiarnos a nosotros. Dígale al que está a su lado: Dios creó el sistema solar para beneficiarnos a nosotros. ¿A qué otro planeta beneficia el sistema solar si no a este planeta? ¿No ha pensado en eso? Que la Tierra está colocada en un lugar exacto, ni muy cerca del sol ni muy lejos, porque si está muy cerca del sol nos morimos del calor, y si está muy lejos del sol nos morimos del frío. Dios colocó la Tierra en un lugar exacto. Ay, 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 para que le sirva al hombre. Para que le sirva al hombre. Las dos grandes lumbreras fueron colocadas ahí para que le sirva al hombre. Y la tierra gira alrededor del sol a una velocidad que se conoce como la velocidad de la luz. Y Dios, como el que sustenta el mismo sistema solar, hace que aunque ahora mismo nosotros estemos viajando, ahora mismo todos nosotros, según la ciencia, estamos viajando a la velocidad de la luz, sin embargo no sentimos ese movimiento. ¿Y cómo es que lo hace? Yo no sé. Yo lo que sé, que la Tierra ahora mismo está girando alrededor del sol a una velocidad que se conoce como la velocidad de la luz. Por eso el día tiene 24 horas. Si la Tierra se parara y dejara de girar, un día durara un año. ¿Están entendiendo? Pero no solo un día durara un año, sino que se produjera un caos. ¿Qué pasa cuando usted está en un automóvil y va a una velocidad rápida y de repente se atraviesa un vehículo y usted frena de golpe? ¿Qué pasa con los que están dentro? Chocan del cristal, chocan del volante. Los que van atrás chocan de los asientos de atrás, porque se produjo una parada
instantánea, brutal, brusca. ¿Qué pasara si la tierra se parara, aunque sea por un minuto? Se produjera un caos. Todo lo que existe en la tierra, si estamos en el sur, cogemos para el este, para el norte, del fuetazo. Eso para que tú veas que Dios es quien le da vida, Dios es quien sustenta todas las cosas. Y entendiendo estas palabras iniciales enunciadas por el Creador durante la creación, cuando dijo señoré sobre la tierra, entendiendo esa palabra, yo quiero que nosotros estudiemos ahora estas leyes que Dios ha establecido sobre su propio nombre, sobre su propio ser. Y yo quiero que tú entiendas la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, porque la gente en este tiempo quiere culpar a Dios de todo lo que pasa en la tierra. No, Dios no dio desde el principio la autoridad sobre la tierra. Entiéndalo, por favor. Si aquí hay un cambio climático, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Si el hombre está depredando la tierra, está acabando con la flora, con la fauna, con las especies marinas, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque Dios le delegó al hombre ese dominio y esa autoridad. Dios le dio tanta autoridad al hombre que le dio inteligencia, la ciencia y la sabiduría se la dio Dios al hombre. Por eso Adán le puso nombre a todos los animales, y por eso hoy en día usted tiene un iPhone, una tablet, una computadora, porque Dios le ha dado al hombre inteligencia, autoridad. Por eso existe la ciencia médica, y está bien avanzada, por cierto. Hoy en día hay operación de corazón abierto. Hoy en día te sacan el riñón y te ponen otro riñón. Hoy en día hay trasplante hasta de pulmones. Porque la ciencia ha avanzado, porque Dios está comprometido con su palabra, y su palabra dice que para este tiempo la ciencia iba a aumentar. Hace unos años yo nunca me imaginé que yo iba a hablar con alguien mirándole la cara por el teléfono. Eso era algo impensable, algo que uno no tenía en su mente, en sus pensamientos. De manera que Dios le entregó dominio total al hombre sobre lo creado dentro de este sistema solar. Desde que el hombre sale de este espacio, tiene problemas, porque hasta para respirar tiene que usar un casco espacial. Y no puede subsistir fuera de esta atmósfera. El hombre no puede subsistir fuera de esta atmósfera, porque Dios, escucha bien este misterio, Dios creó al hombre del polvo de la tierra para que dependiera de ella. Por eso, cuando Dios creó al hombre, le puso Adán, y la palabra Adán en el hebreo significa extraído del polvo, extraído de la tierra. Por eso los elementos químicos que hay en la tierra, usted lo tiene en el cuerpo también. Tiene magnesio, tiene hierro, tiene calcio, zinc, fósforo, potasio. Y todos esos elementos químicos están en la tierra. Pero aparte de tierra, ¿qué hay aquí? Hay agua. ¿Y el cuerpo que tiene? Mucha agua también. Porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Y no solo lo creó, sino que le dijo: te adueña, te apropio de la tierra. Te creo para que señoree en la tierra. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la oración disruptiva? O mucho. Porque lo primero que usted debe saber es que Dios te dio autoridad para pedir. Ay. Si usted no pide porque usted no quiere, pero Dios te dio autoridad sobre todo lo creado. Dios creó 7 leyes principales. Apúntala por ahí, las 7 leyes. Número 1, la autoridad legal para dominar la tierra fue dada solamente a la humanidad. Número 2, Dios nos incluyó a sí mismo. Escuche bien esto. Dios nos incluyó a sí mismo en la estructura legal de autoridad sobre la tierra. Cuando Él nos entregó el dominio, Él nos incluyó, Él se excluyó.
Cada vez que Él se incluye es porque tú con tu oración lo incluyes, lo hace parte. Ay, 3 gente entendieron eso. Número 3. El hombre pasó a ser mayordomo legal del dominio sobre la tierra. Número 4. El hombre es un espíritu con un cuerpo físico. Por consiguiente, solamente los espíritus con cuerpos físicos pueden legalmente funcionar en el reino terrenal. Por eso le voy a explicar después, en esta enseñanza, que Dios mismo, para salvarnos, tuvo que hacerse hombre. Porque Él no podía como espíritu venir a salvarnos. Tenía que convertirse en un hombre llamado Jesús. Pero eso se lo voy a explicar, mira, con cucharita en los próximos días. Porque esa ley la estableció Él mismo. Ningún espíritu puede interferir en los asuntos terrenales, al menos que el hombre no te dé espacio o lugar. Si fuera así, Satanás matará a la gente de forma literal. Porque Satanás es un espíritu. Los demonios son espíritus. Y ellos tienen una misión que es robar, matar y destruir. ¿Tú te imaginas que el hombre le diera rienda suelta a los demonios para que operen en la tierra? ¿Qué pasaría? De manera que Satanás es un espíritu que está limitado, porque él no puede violar lo que Dios ha establecido, porque el mismo Dios se ha sometido a sí mismo y a su palabra. Por eso, para que el hombre le dé lugar al diablo, tiene que montar un altar y creer en brujería, en santería, en espiritismo y en todos los sismos, y prender velón y llamar a los espíritus. Entonces los espíritus vienen, pero siempre, como no tienen cuerpo, usan un cuerpo para manifestarse, y poseen un cuerpo físico para operar, porque ellos saben que sin ese cuerpo físico ellos no pueden operar. Por eso usa el brujo, por eso usa la bruja, por eso usa la divina con un espíritu pitónico, y por eso usa al vecino muchas veces que está endemoniado, porque ellos no pueden operar sin un cuerpo. De la misma forma, Dios sabía eso, porque Él mismo fue que lo estableció, y para Él poder operar y salvarnos y morir, tuvo que venir con un cuerpo físico. Número 5. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en la tierra. Número 6. Cualquier influencia o interferencia del reino sobrenatural en la tierra es legal solamente por medio de la humanidad. O sea, para que lo espiritual opere de forma legal en la tierra, tiene que ser a través de un ser humano. Por eso Dios tiene que usarme a mí para orar por un enfermo, para que el enfermo sea sanado, porque Dios no puede directamente venir y ponerte la mano, porque Dios no es un hombre, Dios es un espíritu. Y por eso Dios tiene que depositar dones en los hombres. No en un chivo, no es una vaca, no en un chimpancé que Dios deposita los dones. Es en el hombre que tiene conciencia, raciocinio. Y por eso uno, bajo la unción del Espíritu Santo, le ordena a las enfermedades que salgan de los cuerpos, y las enfermedades salen de los cuerpos. Pero también le ordena a uno a los demonios que salgan de los cuerpos, y los demonios abandonan los cuerpos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una autoridad delegada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos una autoridad delegada. Y número 7. Dios mismo, quien es un espíritu sin cuerpo físico, se sujetó a esta ley. Por eso hay mucha gente que dice: ay, Señor, aparéceteme.
Y Dios se le aparece, pero a través de una persona. Y la persona viene a tu casa y te dice: aquí me mandó Dios. Y Dios me dice que te diga esto, pero la gente lo estaba esperando de otra forma, por falta de conocimiento. La gente lo estaba esperando de otra manera. La gente siempre quiere tener una experiencia sobrenatural, y la va a tener, pero a través de un ser humano. Por eso Dios ha establecido apóstoles, por eso Dios ha establecido profetas, por eso Dios ha establecido evangelistas, por eso Dios ha establecido pastores y maestros. El hombre rico que cayó en el infierno le dijo a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy aquí ardiendo en el infierno. Y entonces Abraham le contestó: no, él no puede pasar de aquí hacia allá, porque son dos planos diferentes. Pues entonces yo tengo unos cuantos hermanos allá afuera. Manda a los ángeles para que le digan a ellos y le adviertan lo fuerte que es este lugar de tormento. Mándalo a ellos. Y Abraham le contestó: no, ahí tiene a los profetas, que lo escuchen a ellos. Significa que existen, diga conmigo, existen dos planos: el espiritual y el natural. ¿Dónde vivimos nosotros? En el natural. Entonces Dios interfiere en el natural a través de un cuerpo. A través de un siervo que se quiera dejar usar. A través de una mujer que se quiera dejar usar. Por eso a quien Dios usó para parar el sol y la luna fue a Josué, un instrumento humano. A quien Dios usó para que caiga fuego del cielo fue a Elías, un ser humano sujeto a pasiones y a deseos. A quien Dios usó para tapar la boca de leones fue a Daniel. A quien Dios usó para que el horno de fuego no calentase fue a Sadrach, Mesach y Abednego. A quien Dios usó para dividir las aguas del Mar Rojo fue un hombre llamado Moisés. Él no puede de forma individual interferir en los asuntos terrenales, porque esa ley la estableció Él. Él tiene que respetar la misma ley que Él estableció, y por eso usa a un ser humano, y por eso te quiere usar a ti. Te quiere usar a ti. Amén. Lo siguiente que le voy a mencionar son los resultados de estas leyes, las cuales Dios mismo instauró. Porque si yo no le pongo este fundamento sin mucha pasión, sin mucho grito, si yo no le pongo este fundamento, no va a entender los otros mensajes que vienen sobre la oración disruptiva. Porque yo quiero que usted salga de la religiosidad, porque hay mucha religiosidad en cuanto a lo que es la oración. Hay gente que oran porque ya es una costumbre, pero su oración no tiene ninguna repercusión, ninguna incidencia en el mundo espiritual. Y yo te voy a enseñar a que tu oración tenga incidencia en el mundo espiritual, y de lo espiritual pase a lo terrenal. Porque hay gente que dejan de orar porque se frustran, porque ellos no están seguros si en verdad Dios lo está escuchando, si me está escuchando o no me está escuchando. Y pierden el deseo de pasar tiempo con Dios, y lentamente su vida de oración va muriendo, porque la oración ya no resulta atractiva, porque ellos no ven el resultado de la oración. ¿A cuánto le ha pasado eso? Ustedes son muy espirituales. Ustedes son muy espirituales. A todos, a mí me ha pasado. A veces hemos sentido que Dios no escucha nuestras oraciones. A veces hemos sentido que algo está bloqueando nuestras oraciones. A veces sentimos que Dios se tarda demasiado en contestar alguna petición. Todos hemos sentido eso, y por ende hemos dejado de orar. Ya no oramos con el mismo fervor, ya no oramos con el mismo entusiasmo.
Y eso se ve en todas las iglesias. Los cultos de oración son los menos numerosos. Los menos concurridos son los cultos de oración en algunas iglesias. Cuando usted convoca una reunión de oración, se aparece lo mismo de siempre. La gran mayoría no se aparece porque no ha entendido lo que es la oración. No la ha entendido, sino que ora religiosamente. ¿Qué es orar religiosamente? Bueno, 5 minutos antes de acostarme y 5 minutos al levantarme. Pero en esta serie, dígale al que está a su lado, Dios te va a elevar a un nuevo nivel en tu vida de oración. Y la oración no resultará una carga, sino un deleite. Un deleite, un deleite, un deleite. Entonces, estos principios son cruciales para entender la naturaleza y el poder y el propósito de la oración disruptiva. Porque estoy hablando de una oración, que lo vamos a definir ahora, donde usted le da literalmente permiso a Dios para que opere en algo que usted quiere que él opere. Una vez yo estaba orando en mi cueva. Yo antes oraba en una cueva que había separado. Ya Jaira, la hermana mía, está aquí hoy. No vino. Ella llegó a ir conmigo a esa cueva. Esa cueva queda allá arriba en el Cassandra. De manera que cuando yo le hablo de cueva, no es que yo estoy en contra de que se ore en cueva. Yo he orado en montaña, en cuevas, sino de la forma en que se hace hoy en día, que mayormente se hace para montar un espectáculo o para conseguir algunos views, o para conseguir una unción y meter en un espíritu de competencia. ¿Tú ves? O sea, la intención, por eso Dios quizás no se manifiesta como quería manifestarse, porque Dios ve la intención del corazón. Otra cosa que le voy a enseñar en esta serie es que Dios toma muy en cuenta no solamente tus palabras cuando tú oras, sino la intención de tu corazón. Porque muchas veces estamos orando verbalmente, correctamente, pero nuestra intención es incorrecta. Amén. Y por eso Dios no contesta ciertos caprichos nuestros, porque son caprichos que nada tienen que ver con el propósito de Dios. Y yo recuerdo que había llovido unos días antes, y cuando llovía, como había mucha vegetación, aparecían unos mosquitos, hermanos, con una aguja, como que la buscaban en el hospital. Y yo recuerdo que nos fuimos a orar como 5 personas a la cueva. Yo duré un tiempo en esa onda, orando en esa cueva. De hecho, en esa cueva fue que el Señor me entregó, un día me visitó y me entregó el don de milagros en esa época. O sea, que eso tiene su resultado, no crea que no tiene su resultado. Pero Dios siempre juzga la intención del corazón. Y yo me metí en mi cueva con unas cuantas personas más. Pero los mosquitos eran insoportables. De nada más hicimos llegar y fue como que dijeron: carne fresca para nosotros. O no carne, sangre fresca para nosotros. Aleluya. Y yo hice una oración disruptiva. Yo oré al Señor, los demás me acompañaron, y le ordenamos a esos mosquitos que se neutralizaran. Y al instante todos cayeron al piso, que se podían barrer, todos cayeron muertos. Y eso marcó nuestras vidas. Y de ahí para allá nosotros orábamos y no dudábamos en nada por lo que orábamos, porque fuimos testigos de cómo Dios de manera sobrenatural irrumpió en lo natural y mató de forma instantánea todos los mosquitos. Nosotros entramos a la cueva como a las 6 de la mañana y salimos de ahí como a las 6 de la tarde antes de que oscureciera. Estábamos en ayuno y todos los mosquitos cayeron muertos. Y allí pasamos nuestro día en la presencia de Dios. Ese es el tipo de oración que yo he vivido, que yo he experimentado. Es una oración disruptiva que endereza huesos torcidos,
que pone órganos físicos donde no lo hay o donde el órgano está dañado, que le da la vista al cielo, oración disruptiva, que hace que el sol se detenga, que irrumpe en el mundo natural. Amén. Y yo quiero que en este mes hayan testimonios de oraciones disruptivas. Díganle al que está a su lado, prepárate para que declare los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, estos principios son cruciales para entender la naturaleza y el poder y el propósito de la oración disruptiva. Y yo quiero que usted preste atención a la definición de la oración disruptiva en esta serie, porque usted va a comprender la definición de la oración. Será una definición bastante clara, y a medida de que juntos vayamos avanzando en esta serie, usted va a descubrir las grandes maravillas que se esconden en el arte de la oración disruptiva. ¿Qué es la oración disruptiva? No se asuste que me quedan 5 minutos, a que hoy tengo que poner todo este fundamento. ¿Qué es la oración disruptiva? Voy a definirlo. Voy a dar 4 definiciones de lo que es la oración disruptiva. La oración disruptiva es darle a Dios el derecho y el permiso legal para interferir en los asuntos terrenales. Dios se va a meter en lo que tú lo metas. Gloria a Dios. No, porque Él es un caballero y Él respeta su propia voluntad. Y su voluntad está en su palabra. Si usted no le da derecho a que Él opere a favor de tu familia, Él no lo va a hacer. Si tú no le das derecho a que Él opere a favor de tus finanzas, Él no lo va a hacer. Si tú no le das derecho para que Él opere a favor de tu salud física, Él no lo va a hacer. Tú tienes que darle el derecho legal para que Él lo haga. Número 2, la oración disruptiva es darle al cielo licencia. Escucha bien esta definición. La oración disruptiva es darle al cielo licencia terrenal para influenciar la tierra. ¿Lo entienden? Amén. Número 3, la oración disruptiva es licencia terrenal para la interferencia celestial. Jesús convirtió el agua en vino. Ahí hubo una interferencia celestial. Jesús multiplicó los panes y los peces, pero para multiplicar los panes y los peces, Él tuvo que orar. Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, pero para que Lázaro resucitara, Él tuvo que orar y decir públicamente: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Aleluya. Si Él no ora, Lázaro no resucita. Diga conmigo: si Jesús no ora, Lázaro no resucita. Hay que darle permiso a Dios, derecho legal a Dios, para que Él interfiera, opere en la tierra. Y número 4 y último, la oración disruptiva es ejercer nuestra autoridad legal en la tierra para invocar la influencia del cielo sobre el planeta. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es por eso que segundo de Crónica dice, en su capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero para que Él irrumpa, primero tiene que humillarte, tiene que orar, tiene que darle derecho legal para que Él se manifieste. También dice en Lucas 18, 1 y 2, también le refirió Jesús una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Tú quieres que Dios siempre te esté beneficiando? ¿Tú quieres que Dios siempre esté irrumpiendo en tu diario vivir? Ora siempre. Ay, 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 ora siempre. ¿Tú quieres que Dios permanentemente se meta en tu asunto? Ora siempre, ora sin cesar, ora sin cesar. La oración cambia las cosas. Dígale al que está a su lado, la oración cambia las cosas. Y mira lo que dice Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra te dice, ora a Dios siempre. Y mira lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 hasta el 19. Está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero oye bien lo que dice Mateo 16, 19 y 20. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Pero mira lo que dice Mateo. Te voy a rellenar de versículo bíblico. Ay, 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 ay. Tú vas a salir de aquí como una piñata rellenada, para que aprenda a sacarle beneficio a la oración disruptiva. Mateo 18, del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde estamos nosotros de acuerdo? En la tierra, y el Padre en los cielos. Entonces, para que Él irrumpa, tenemos que ponernos de acuerdo en la tierra. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo necesito que usted levante su mano y me diga, entendí el tema. Y el que no lo entienda, que levante su mano para yo volver a explicarlo desde el principio. Porque me interesa que usted se convierta en un hombre de Dios de oración. Porque estos pasajes le dan a la humanidad la autoridad, le dan a la humanidad prerrogativa para determinar lo que ocurre en la tierra. Amén. Si usted hace un estudio exhaustivo, si usted hace un estudio bíblico profundo, usted se va a encontrar con todas estas verdades. Dios nos ha dado derecho legal a nosotros para que andemos en nuestras anchas aquí en la tierra. Amén. Nada puede ocurrir a tu alrededor sin tu cooperación. Así es. Nada puede ocurrir a tu alrededor sin tu colaboración. Porque Dios permite lo que tú permites, y Dios no permite lo que tú no permites. Eso es profundo. Toda acción tomada por Dios en el reino terrenal requirió del envolvimiento de un ser humano. Si el ser humano no le da el derecho legal para que opere, Dios, aunque quiera, no puede operar, porque Él se sometió a sí mismo y se sometió a su palabra. Hágase conmigo lo mío. Amén. Diga conmigo, toda acción tomada por Dios en el reino terrenal requirió del envolvimiento de un ser humano. Y con esto voy a concluir. Para rescatar a la humanidad del diluvio, Él necesitó a Noé.
Para crear una nueva nación, Él necesitó a Abraham. Para guiar a la nación de Israel, Él necesitó a Moisés. Para sacar a Israel de la cautividad, Él necesitó a Daniel. Para derrotar a Jericó, Él necesitó a Josué. Para la preservación de los hebreos, Él necesitó a Esther. Para la salvación de la humanidad, Él necesitó volverse un hombre llamado Jesús. Para salvar a Barahona, Él te necesita a ti. Para transformar esta sociedad, Él te necesita a ti. Para conquistar el terreno que ya Dios nos ha entregado, Él te necesita a ti. Para edificar casa, Él te necesita a ti. Él no va a descender, Él te necesita a ti. Que a veces entendemos la escritura de una manera muy mística. Ay, Dios dijo que nos va a multiplicar, Dios dijo que nos va a ensanchar, Dios dijo que nos va a entregar una iglesia grande, y estamos pensando en que Dios va a irrumpir de manera directa. No nos movamos, no te muevas, no nos movamos para ver si eso va a pasar. Sencillo, porque Dios se mueve si tú te mueves. Si tú te quedas sentado, Él se va a quedar sentadito en su trono igualito. Si tú no te mueves, Él no se va a mover. Ahora, si tú te mueves, Él se va a levantar del trono y te va a decir: adelante, vamos, adelante, tómate a la derecha ahora, tómate a la izquierda, toma esta decisión ahora, toma esto ahora, pero moviéndote. Se le fue el gozo a muchos. Se le fue el gozo a muchos. Porque es que muchos están esperando que Dios le haga una transferencia. Hay gente que cree como que Dios usa Western Union y Caribe Express. Quieren todo fácil. Dígale al que está a su lado: no. Hay que orar y hay que moverse. A Dios orando y a la misma vez trabajando, para no decir otro. Diga: a Dios orando. Dígalo fuerte, eso de famoso. A Dios orando y a la misma vez trabajando. De manera que yo te invito a descubrir el poder y la autoridad y el derecho que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Necesito que usted se convierta en un canal de fe, en un canal de influencia, porque Dios nos entregó la tierra para que influyamos en ella. No podemos ser gente ermitaña, no podemos ser antisociales, tenemos que estar en la sociedad como sal, influyendo positivamente en los demás, predicando la palabra. Que mensualmente nos ganemos por lo menos una vida para Cristo. Así es que la iglesia va a despertar. Una iglesia victoriosa es una iglesia que sale de las cuatro paredes y predica a Cristo todos los días y testifica la grandeza de Dios, orando y trabajando. Diga: orando y trabajando. ¿Cuántos están aquí conmigo? Orando y trabajando. Orando y trabajando. Dice Mateo 6, 9 hasta el 11: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Para que el reino venga tenemos que orarlo. Venga, ahora sí conmigo: venga, póngase de pie y diga: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El cielo te necesita. Dígale al que está a su lado: el cielo te necesita. Y el que está a tu lado: el cielo te necesita. Yo siento una presencia muy fuerte. Dígale al que está a su lado: el cielo te necesita. El cielo te necesita. El cielo necesita que usted le otorgue licencia para impactar la tierra. Vamos a partir de ahora a darle licencia al Señor.
Dale licencia a los cielos. Dale licencia al Eterno. Usted puede hacer la diferencia. Usted puede cambiar el curso de la historia. Oh, comienza a invocar su nombre. Créele a Dios. Entiende el propósito de Dios. Entiende el poder de la oración disruptiva. Necesitamos que usted se una a nosotros y comencemos a descubrir la oración disruptiva. Comencemos a observar su poder. Su poder es glorioso.